Buenas noches, una nueva edición de este programa Punto de Vista en Azul Televisión. Lo vamos a hacer con una persona que llevaba mucho tiempo intentando entrevistarla, pero bueno, pues al final por una causa o por otra era muy difícil encontrarnos para llegar a este punto de encuentro, ¿no? Se trata de una persona que es periodista, que es escritor, que es poeta, que ha sido director de la Casa Museo Federico García Lorca, del Patronato Federico García Lorca, que es un personaje de los ideales de este siglo, que es una persona que obtuvo el premio Ondas de la radio y que hizo un programa que se llama Poesía 70, que es una referencia importantísima en la televisión, en la radio, en todos los medios, ¿no? Se trata de Juan de Loxa. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Se hace difícil que un alcalde entreviste a un poeta o un periodista? Es que un alcalde no puede tener entre sus vecinos poetas y periodistas y gente de las más diversas formas de expresión y además el alcalde de Jun es un pueblo muy de artistas, o sea que en ese caso no creo que sea nada difícil, pero a lo mejor todos los alcaldes no lo tienen tan fácil. Para entrevistar. Juan, todo el mundo conoce a Juan de Loxa, es decir, Juan de Loxa es un personaje que en la vida granadina ha sido elegido y uno de los ideales del siglo, no por casualidad, sino porque ha sido un personaje relevante, ha estado en episodios de la historia granadina, yo creo que absolutamente relevantes. Hablamos del 5 a las 5, aquel famoso 5 a las 5, hablamos de fenómenos culturales de todo tipo, y yo creo que es una entrevista esta que merecía la pena realizarla, ¿no? Para hacer un repaso del Juan de Loxa que todo el mundo se pregunta quién es, ¿no? Yo me gustaría empezar por eso. ¿Quién es Juan de Loxa? Pues Juan de Loxa le ha tocado llamarse Juan, le ha tocado nacer en Loja, también le tocó en la lotería, en la lotería del destino, pues tener una familia estupenda, unos amigos estupendos en la infancia, como tanta gente, y también en una adolescencia y una infancia en la que se veían con ojos de niño a veces, o con ojos de adolescente, los aconteceres de lo que son los años del hambre, los finales de los 40, los principios de los 50, y la lucha por sobrevivir de mucha gente que te rodeaba, ¿no? Eso antes de entrar en la literatura o en la pura literatura. Esto es la vida, únicamente la vida. Entonces, nada más que eso. Y colegio, monjas, internado, universidad, trabajo, universidad, aventura, radio, mili, etcétera, etcétera, etcétera. Y han pasado muchísimos años. Afortunadamente han pasado muchísimos años. ¿Cómo coincidieron personajes como Carlos Cano, como Joaquín Sabina, toda esa gente que es referente ahora mismo, no ahora, sino de siempre? ¿Cómo se encontraron en aquel sitio, en ese Poesía 70, que finalmente fue eso, premio Ondas de la radio? Pues como se encuentran los amigos, y los amigos se encuentran y se reconocen a través de paseos, de miradas, de vinos, y luego los amigos se cuentan sus cosas, se cuentan y se transmiten sus inquietudes, y sobre todo cuando se está en una edad con todos los sueños por vivir, las ilusiones por lograr. Entonces, pues gente con mucha ilusión, con mucha esperanza, y cualquier bar, el Bimbela o el Natalio o las bodegas Rivas o cualquier lugar, o el bar de la facultad o la calle, era bueno para encontrarnos. O sea, de hecho todos eran casualidades.
alguien te presenta a alguien, pues si es que todo es tan normal, y luego da la casualidad de que te presentan, me ha dicho Carlos Cano, bueno, pues te presentan a Carlos quiere ser poeta, escribe, yo empiezo un programa de radio, todos se ilusionan mucho con ese programa de radio, se emiten los primeros poemas, luego hace unos intentos de tocar un poquito la guitarra, un día decidimos que porque los poemas no se cantan en lugar de decirlos, luego de pronto conoces a otro chico, Antonio Mata, que ha dado un recital en la Casa de América, y alguien te dice, oye, que es estupendo, y entonces vas corriendo y lo escuchas y dices, caramba, pero si es que es estupendo, y luego otro te dice, oye, hay otro, y esto, lo otro. Esto es lo mismo igual con los poetas, con los cantantes, que con la gente que tenía pues casi se había pensado, sobre todo en aquella época, que tenía una misión que cumplir. Y bueno, gente que quería deshacerse de la oscuridad de aquel tiempo de represión en todos los sentidos, y entonces pues mira, reuniéndose y queriéndose y haciendo proyectos, pues era una manera de empezar a realizarse. Luego ya cada uno pues tiene un éxito, o tiene una felicidad, o no la logra, o tiene una frustración, o la vida le va mejor, la vida. O sea, pero todo es tan normal. Lo que pasa es que luego se hace, con los años, cuando se hacen recuentos de cosas y tal y cual, se le echa mucha literatura. Y uno se reinventa las historias. Y lo que fue muy normal, ya se ve de otro modo. Pero es porque, claro, primero porque has perdido o has ganado un montón de experiencias sucesivas, ¿no? Y entonces adornas, o no es adornar, es que a lo mejor con la perspectiva del tiempo, el jugo aquel que entonces vivías gota a gota, día a día, mezclado con el vino en la taberna, pues ya se ha convertido en huella, en tatuaje, en herida o en relicario para seguir viviendo y para seguir gozando de la pequeña felicidad que a cada uno le corresponde y que hay que defenderla con uñas y dientes. Entonces nuestra historia se ha ido escribiendo así, como la de todo el mundo, y paralela a la de muchísima gente, y mirándonos en mucha gente, porque si no te miras en los ojos de los demás, verdaderamente no eres nadie. ¿Y de dónde viene la pasión por Federico? Bueno, yo no sé, parece como si yo esta noche estuviera aquí deshaciendo mitos. Vamos, deshaciendo mitos o quitándole importancia a lo que ya es historia. Pero bueno, un chaval que va a una biblioteca, aunque la biblioteca se llame Francisco Franco, y se encuentra las obras completas de Federico García Lorca, porque estaban en la biblioteca Francisco Franco de mi pueblo. Había un bibliotecario extraordinario, Arenas, que su hijo es cronista y hace unos trabajos espléndidos, incluso en el periódico, unas colaboraciones espléndidas en el periódico El Corto de Loja. Y como los libros se podían sacar de las bibliotecas, tal cual, pues yo me pude llevar las obras completas de Lorca en papel Biblia. Conocía poquísimas cosas. Quizá conocía a través de los libros de Gregorio Prieto, de algún libro de Gregorio Prieto, pues a esos dibujos que yo me asombraba de ver, que yo de niño me gustaba mucho dibujar, y que cuando hacía una línea pues me salían unas cosas, unos rostros, unas manos que a lo mejor una sortija no era una sortija, era a lo mejor una mariposa, o un pie, pintaba un pie, de una uña salía a lo mejor un monstruito extraño, y luego te encuentras de pronto esas obras completas, y entre texto y texto ves unos dibujos, ves unas fotografías, empiezas a identificarte con parte de lo que allí se te ofrece, y aquel libro se convierte en una especie de fetiche que luego no quieres devolver, pero tienes que devolverlo. Entonces, una vez que se devuelve ese libro que has tenido varios meses y ya tienes que devolver a la biblioteca,
sientes un hambre del personaje que has tenido entre los dedos impresionante. Y ese en el comienzo fue, ese fue en el comienzo. Luego eso no significa que no oyeras conversaciones. Los niños fantasean muchísimo. Y lo mismo que cuando se hablaba de los maquis, se decía la gente de la sierra, la gente de la sierra. Y entonces veíamos unas hogueras moviéndose por el monte. Decíamos, ¿qué son aquellas luces? ¿Son estrellas? ¿Qué tal? No, no, son las lumbres que hacen los hombres que se han ido a la sierra. Entonces, lo mismo todo, en esa fantasía, y en tiempo de muchos silencios, de muchos lutos, de muchas mujeres enlutadas y de muchos silencios de los hombres, pues escuchas de pronto y dices, pues sí, ese poeta. Dice, poeta, pero si yo no conocía nada más que de poeta, lo que me han dicho en el colegio, un poquito, volverán las oscuras golondrinas, y un poquito de tal, y un poquito, sí, un poquito de muchos, ¿no? Porque yo tuve, por suerte, unos maestros extraordinarios desde la infancia, y incluso las monjitas eran magníficas y me enseñaban mucha literatura. Pero bueno, sí, a pesar de todo, no sabíamos el lagarto y la lagarta, lo mismo que los niños de hoy, pero sin incidir en el personaje, ¿no? Y luego poco a poco, pues esa fascinación. Pero yo leía antes que a Lorca, leía a Clarín, y antes que a Lorca leía a Gerardo Diego, y yo lo que me tragaba todos los días, desde que supe leer, era una novela de Agatha Christie. Pero era la locura, la literatura de misterio. Edward Wallace, Agatha Christie, los cuentos de Poe. Eso ha sido mis lecturas absolutamente, por eso me interesa tanto el cine negro y la novela negra, ¿no? Y por supuesto la literatura de kiosco. Ahora, yo estaba muy bien informado por el diario España de Tánger y luego por la revista Destino de Barcelona, que era la revista más europea, más fuera de la mediocridad de algunas otras publicaciones. Todo esto estoy hablando de la infancia. Los caminos hacia Federico. ¿Y cómo se decide hacer aquel 5 a las 5, tan famoso, aquel primer 5 a las 5? ¿Cómo fue? ¿Cómo se germina ese momento? ¿O de alguna forma se produce ese momento en el que durante unos minutos se autoriza a hacer un acto? ¿Cómo ocurre aquello? Yo, aunque lo viví, puedo decir, sobre ese asunto existen varias versiones. Cada uno la cuenta de una manera y todos dicen la verdad. Todos dicen la verdad y todos mienten. Porque todos arriman el ascua a su sardina en cierto modo e inconscientemente. Es posible que aquello surgiera de la forma más natural en la Peña del Realejo. Es muy posible que fuese Antonio Rodela con Juan Antonio Rivas y tal, los primeros que empezaron a hablar de un homenaje a Lorca. Es posible que recogieran velas otra gente, quizá con más poder, que viesen que era el momento oportuno para desarrollar aquella idea, que pudieran sopesar las dificultades y pudieran pensar que también era el momento de vencer las dificultades, de que se podían estudiar estrategias, y para eso, para las estrategias hacen falta mentes. Y bueno, se planteó una estrategia que se la podían tragar perfectamente las autoridades del momento, pero que no se chupaban el dedo. Porque yo fui a una de las reuniones al gobierno civil con Antonio Jiménez Blanco, con Rafael Fernández Piñar, creo recordar con quién también, quizá con Jerónimo Páez, no me acuerdo. Bueno, 4 o 5 que fuimos. Yo sé que no estábamos engañando a aquel gobernador civil. Yo sé que estábamos enseñándole un programa que se iba a hacer en media hora, que era imposible que se lo creyese. Y si hacía que se lo creía,
era porque no era tonto, porque convenía no ponerse del todo en contra, y diciéndole el nombre de Dámaso Alonso, que había sido presidente de la Real Academia Española, diciéndole, y entonces cantará fulanito, y entonces tal y cual, todo quedaba así como si fuese una cosa incolora, inodora e insípida, y por supuesto nada peligroso. Cometieron el error, pero al mismo tiempo fue el gran hallazgo, de dar solo media hora. Fue error porque no hubiera tenido el eco. Para ellos fue el error ese, porque no hubiera tenido tanto eco si a la media hora y un minuto no hubieran obligado a desconectar los micrófonos. Porque de la otra manera, si hubieran dejado que se explayara todo el mundo y tal y cual, para decir, bueno, esto está todo cercado, todo está controlado, que hable todo el que quiera, no hubiéramos podido contarlo de la manera que lo hemos contado después. Si es que hicieron un gran favor con censurar lo que censuraron y con multarnos a los que nos multaron, porque algunos tenían que hacer las víctimas y los cogieron casi a dedo. Yo diría que casi a dedo. ¿Y cómo era la multa? Nada, era gorda para el momento, pero bueno, Juan Antonio Rivas, por haberse cedido tal en la lectura en Fuente Vaqueros, en la plaza de Fuente Vaqueros, a José Agustín Goiti Solo, por haber dicho un poema que podía resultar en contra del régimen, y a mí pues sencillamente porque había en el día 2 o 4, no recuerdo muy bien, porque hay dos versiones y que yo no me acuerdo muy bien y no tengo los recortes ahora mismo a mano de prensa, por haber vertido palabras y frases ridiculizantes sobre las autoridades que regían nuestros destinos, e incluso con palabras soeces e irreverentes. Fíjate, cuando yo hablo del sentido del humor, a veces que me han preguntado sobre el sentido del humor de los políticos, digo, qué curioso. No tuvieron sentido del humor al ponerme aquí esa multa, además con esa redacción que hoy se puede enseñar, y es un capítulo para la historia de la censura magnífico, como aquellas historias de la frivolidad que fueron novedosas en televisión española en su día, o como el Destape. Pero al mismo tiempo, pues curiosamente, es la falta de humor de los políticos, sean de los que sean. Qué pocos políticos tienen sentido del humor. O sea, se mosquean enseguida. Oye, pero qué poco inteligentes son, que le dicen una frase con doble sentido, vamos, que tenga un doble sentido tal, y no entran en el juego y no saben que el humor es el termómetro de la inteligencia. Entonces de pronto se sienten muy heridos, o sea, como aquellos que yo decía, hablando de la conferencia que yo di del Hospital Real, yo decía en un momento, en la era del Padre, del Hijo y del Espíritu Nacional Triunfalista. Bueno, pues el Espíritu Nacionalista, pues a lo mejor era, yo qué sé, lo podían entender como si fuese el movimiento, que fuese la cruzada, que fuese, yo no sé, algo así, ¿no? Pero es lo mismo que si ahora dices tú unas siglas. Anda, que si dices las siglas del que sea, como des con un tío que no tenga ni sentido del humor, ni sepa encajar, eso también es muera la inteligencia. Y es un problema grande. Y así les fue a aquellos, a pesar de todo lo que jodieron, y así les va. Posteriormente, en el año 86, ¿no? Se le encomienda hacer Por cierto, es usted la única persona a la que le hablo de usted.
Pues muy mal hecho. Muy mal hecho, porque yo, ¿sabe usted? Yo le hablo de usted a cuantas más personas posible, pero no es por una actitud de cortesía decimonónica, es porque, mira, el respeto es algo que no son simples fórmulas. El respeto puede estar perfectamente entre dos colegas, y se pueden ser dos personas con ese. El tuteo no significa nada, pero ¿cuántos años he tardado yo siendo amigo de personas maravillosas, que yo por supuesto no soy esa persona maravillosa, pero yo he tardado muchísimos años en merecer tutear a algunas personas? Eso es algo que cuesta mucho trabajo ganárselo. O sea, yo no sé si el usted, aunque sea una fórmula, no es. O sea, eso de que sea yo la única persona, creo que no me lo puedo creer. Es cierto. No me lo puedo creer. Es cierto. Pues a pesar de todo y que estemos en el siglo XXI y todo eso, es algo que no todo el mundo recibirán como, a lo mejor con eso rejuveneces a la otra persona, si es una persona mayor. Pero bueno, una persona que no conoces mucho, o que sí conoces, pero bueno, se le puede entrar. Yo en eso soy muy antiguo, yo no soy tan progresista, ni soy tan moderno, ni tal, pero oye, tío, ¿qué pasa? No, ya, no. Pero yo espero que haya muchas más personas a las que le pueda hablar de usted. Pues yo recuerdo eso, que se le encomendó crear ese patronato García Lorca, la Casa Museo, que se inauguró el 29 de julio del 86. Sí. Y esa fue una etapa apasionante, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encargo? ¿Cómo llegó ese encargo? Hemos perdido demasiado tiempo en el usted, que no se puede desperdiciar en televisión, para que yo tenga que resumir algo tan importante, por supuesto, en una de las etapas más vibrantes de mi vida. Más o menos por abril del 86 me llamó el presidente de la Diputación, entonces Juan Hurtado Gallardo, y me dijo que estaba un poco preocupado de las obras y de la restauración y de lo que se iba a hacer, y que a él le gustaría que, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, se pudiera mostrar un espacio consagrado al poeta, pero que cantara su vida en las circunstancias del 50 aniversario de la muerte. Y me contó lo que se estaba haciendo, y yo dije, bueno, yo en lo que pueda echar una mano. Dice, pues quiero que lo veas. Y en abril, pues fui por Fuente Vaqueros, vi cómo estaban las obras, cambiamos impresiones, y me pidió que si me quería hacer cargo de poner en marcha la casa. Claro, el día 5 de junio de ese año, el 4 de junio se presentó a los medios informativos Isabel García Lorca con la llave, aquella llave de la puerta, que ya es un símbolo, la imagen de ella abriendo la puerta de la casa, y con muchos amigos de Lorca, contemporáneos y vecinos del pueblo que habían conocido a Lorca, porque entonces sí quedaban todavía vivos muchos contemporáneos de Federico. Pues entramos a la casa vacía, completamente vacía, eran las paredes, estaba todo encalado, recién encalado, y todo con olor a pintura, y apenas los arbustillos, los arbolitos, apenas niños, ¿no? Y entonces, pues recuerdo que una vez que subimos al granero, pues me preguntó Juan Hurtado, ¿tú crees que para cuándo se puede esto inaugurar? Digo, todavía falta. ¿Cuándo? Hay que poner una fecha. Entonces fue cuando le preguntó a Isabel, más o menos, y dijeron, el día tal que viene. Dijeron un día de la semana. Entonces yo me di cuenta de que era el 18 de julio. Y no por nada,
podía haber sido el 18 de julio. Pero también pensé, con unos reflejos rápidos, que quizá no era, no porque pudiera suponer una provocación, sino porque inaugurar la casa tampoco, ¿qué necesidad había? Y se dejó para el 29 de julio, y un concierto de guitarra y de pájaros, no pájaros de cuentas, sino pajaritos. Manolo Cano, espléndido, y las campanas del reloj que sonaban en medio de las canciones populares armonizadas, las canciones populares de Lorca armonizadas para la guitarra por Manolo Cano, y de vez en cuando sonaban las campanas y cantaban los pájaros. Hay por ahí, espero que todavía esté, supongo que está en algún lugar, aquella grabación maravillosa. Y luego pues todo es echar a andar, y que para esos pasos haya buenos andadores, pero andadores contigo, que vayan caminando contigo al mismo tiempo, y como ese milagro se logró, pues hoy es una alegría poder contarlo. Salman Rushdie y el pueblo en general, y la gente anónima. ¿De qué sirve solo un Leonard Cohen o Nuria Esper o Salman Rushdie o el de los versos satánicos? Salman Rushdie, o yo que sé, tantos otros, Joan Brosa, bueno, te acuerdo, y tantos, si es que ya casi a ti no se te olvida, a usted no se le olvida. Rectifico. Era yo solamente el que le ha dado. Rectifico, no quiero caer en mi propia trampa. Pero no, lo importante era que durante meses y meses, porque además no se cobraba entrada, pues teníamos que, las visitas había que hacerlas, teníamos que hacer constantemente visitas. José Rodríguez Montero y yo nos turnábamos cada media hora como fuese, pero la gente, aquello era algo increíble, los deseos que había de visitar el primer museo lorquiano del mundo, porque después han venido otras cosas, por fortuna, maravillosas, magníficas, que han ido completando todo lo que el poeta realmente merecía, él como otros, ¿no? Porque la casa se ha hecho desde la generosidad. Siempre se dijo que nunca era solamente la casa de Federico, era de Federico y de sus contemporáneos. ¿Cuántas alegrías nos han dado sus contemporáneos con sus visitas, las de ellos o las de sus hijos? Las Machado, la hermana de Miguel Hernández, que nadie sabía que existía, la hija de Ignacio Sánchez Mejías, María Teresa, Juan Luis Buñuel, el hijo de Buñuel, o Pepe Caballero, vivo, en persona, o Pilar López, tantas veces, y bueno, Zolita Salinas, la hija de Salinas, Juan Marichal, el día de Hortensia Bussi, viuda de Allende, con Francisco Giner de los Ríos, que vino rápidamente con su mujer, porque ellos habían trabajado con el presidente Allende en tantos proyectos maravillosos, y vinieron de Nerja, fueron de Nerja hasta Fuente Vaqueros, y bueno, son tantas las historias hermosas que, bueno, eso y más el público que amaba al poeta, quizás no íbamos a extender demasiado si continuásemos en este tema. A mí todavía se me iluminan los ojos y está totalmente encendida aquella chimenea de la casa. Y tómese virtualmente, porque en verano no se enciende en invierno, pero es el único museo del mundo donde se enciende la chimenea y te compra una carga de leña y cada día se encendía. ¿El mismo Pepe? El mismo, el alma, iba a decir ama, no, alma, porque el alma de la casa son muchas cosas. Es el espíritu lorquiano que revolotea en los poemas, y eso es literatura. Pero todo es literatura, porque el amor también es literatura. Cuando te enamoras de alguien, eso también
tiene mucha carga de literatura, es el corazoncito que late. Entonces, es bastante gratificante el haber participado con muy buena gente alrededor y muy cercana en una aventura tan hermosa, llena, como diría Luis Rosales una vez cuando yo lo presenté 50 años después de su primera lectura en Granada, lo presenté yo en Granada, y después de recitarle a él eso de como el náufrago metódico que contase las olas que le faltan para vivir, las contase y las volviera. Así he vivido yo, con la prudencia de un caballo de cartón en el baño, sabiendo que, etcétera, que no me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Pues uno nota la vibración de que eso vivido dura más de una vida, dura hasta después de la vida. Son esas etapas, ese recorrido que se recibe incluso, y lo reciben porque lo reciben los demás, hasta después de la muerte. Entonces, es muy interesante y estoy encantado de contestar esta pregunta. Y además el patronato, la Casa Museo estaba en Fuentevaqueros, el patronato estaba en el Palacio de Ibao Tobín, después el patronato se trasladó al Palacio de los Condes de Gavia, el patronato volvió después a Ibao Tobín y después de Ibao Tobín se trasladó a Fuentevaqueros. Yo recuerdo una anécdota muy buena, que estábamos trabajando allí en el patronato, llamó Ian Gibson y entonces pues atendió usted la llamada, ¿no?, a Ian Gibson, y preguntó, dice, bueno, Ian, que le dijo usted a Ian Gibson, bueno, Ian, te tengo que dar una noticia. ¿Te acuerdas la estatua de José Antonio Primo de Rivera que estaba aquí, que está junto a la ventana del patronato Federico García Lorca en Ibao Tobín? Pues tengo que darte una noticia, Ian, la vamos a perder de vista. Entonces dijo Ian Gibson, enhorabuena, Juan. Dice, no, Ian, no lo has entendido, los que se vamos somos nosotros. No sé si recordarás aquella anécdota, fue muy buena, porque la estatua sigue estando allí. Aquello es el Consejo Consultivo de Andalucía actualmente, ya no es la Diputación, pero la estatua de Primo de Rivera sigue estando allí, ¿no? ¿Será que nosotros, para alguien, sobrábamos y José Antonio Primo de Rivera no sobraba? Era necesario estar allí, ¿no? Primo de Rivera. Es historia. Es historia. Es muy curioso, porque aquella anécdota fue curiosa. Y finalmente el patronato se fue a Fuentevaqueros y bueno, pues yo creo que esa etapa tiene muchas anécdotas, serían incontables los minutos que harían falta. ¿Y no piensas que esas son interioridades? Sí, son interioridades, son anécdotas, yo creo que pertenecen a la memoria quizás de cada uno. De ¿no? Cada uno. Pero fue interesante esa época del patronato Federico García Lorca en su doble vertiente, ¿no? En la vertiente de la Casa Museo, que estaba allí, que era el lugar visible, ¿no? Pero también el patronato García Lorca, que estaba allí, que yo creo que es una etapa interesante. Me está gustando mucho que la extensión que se le está dando a todo esto, porque así no va a quedar tiempo para que se toque el tema de Alfacar y de Biznar, porque como no va a quedar tiempo, afortunadamente yo no me voy a ver obligado a emitir mi opinión. Mejor, yo creo que eso son cosas que deben, es cierto que yo creo que durante todo el tiempo nunca se ha tocado, me refiero al tiempo hasta que usted fue director del patronato, nunca se tocó el tema de Alfacar, y yo creo que es lo que se tenía que haber ocurrido. Para mi opinión personal es que quizás es un tema que se podía haber evitado, pero claro, me gustan otras opiniones y otras cosas, ¿no? Se tocó con recitales maravillosos efectivamente sobre poetas, con conciertos espléndidos, con el respeto, con el silencio y con honrar a la totalidad de las víctimas de la Guerra Civil Española. Que era lo que se hizo, poner el monolito allí. Un símbolo. Y recordar a todos. Un símbolo de todos, para todos.
Pues ha sido una entrevista muy interesante y vamos a finalizarla, por supuesto, con el libro. El libro que se presentó ayer, que es un libro muy interesante, su libro, el de Juegos Reunidos, que hace un rato veíamos lo que había publicado Ideal, ¿no?, que recordaba a Claudio Sánchez Muros. Yo quiero recordarlo también, porque para mí ha sido una persona excelente. Lo es. Es el diseñador que tenía el patronato para todas las ediciones. Es magnífico, pero no solo el patronato Lorca, sino el patronato de la Alhambra y la universidad y todos los trabajos que ha hecho espléndido. Ha sido el gran maestro del nuevo diseño en Granada y todavía sigue siéndolo, por fortuna, claro. Y magnífico, extraordinario. Y la presentación contribuyó ya Alejandro Víctor, ¿no?, García. Yo es que no tuve, desafortunadamente no pude ir. Sí, yo le pedí el favor de que, aunque cualquiera de los ilustrísimos señores académicos hubiera hecho una presentación espléndida, o el prologuista Fernando Guzmán Simón, que es un experto absolutamente pues poesía experimental, pero yo quise que este libro, que es un libro anécdota, es una cosa que no tiene importancia ninguna, la gente piensa y se divierte con él un poco, yo quiero que se divierta y que piense, pero no es un libro, es una cosa de la que se puede uno pasar de ese libro. O sea, yo no he venido aquí, como dijo Umbral y como se dice en ciertos anuncios de televisión, yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido a atender a un amigo que me habla de usted. Nada más. Pero con todo el cariño del mundo, porque, vamos, eso es así porque quizás empezamos a trabajar juntos. Yo era muy joven. No empezamos a trabajar juntos. Yo empecé a trabajar mucho antes. Antes que yo, sí. Pues la idea era esa, era encontrarnos, hablar un rato, recordar quizás viejos momentos, recordar un pasado que efectivamente es un pasado que a mí también se me ilumina cuando lo recuerdo, porque yo he aprendido mucho allí, he vivido experiencias muy interesantes en el patronato. Y tantas. Y sigo perteneciendo al patronato, lo que pasa es que estoy en excedencia forzosa por cargo público, que se llama, pero a mí no se me olvida esos buenos momentos y esa buena experiencia de trabajar con gente interesante. Pues muchas gracias por haberme recibido tanto. Esta cadena que tiene además un nombre tan bonito, es todo un homenaje a Rubén Darío. Ese azul, qué bonito, ¿verdad? Azul Televisión. Azul Televisión. Es que hay que ver, de verdad, estamos acostumbrados a unos nombres de las televisiones muy feos. ¿Por qué no se le van a poner a las televisiones nombres bonitos, verdad? Me tenía que haber dicho, ¿y por qué no viene todo el mundo vestido de azul? Con su camisita y su canesú. La directora general de CETURSA, María José López, que es además una gran persona, vino vestida de azul. Y eso que no perteneció nunca a la sesión femenina del movimiento. No, para nada, nunca perteneció. Pues yo lo que sí voy a hacerle entrega de esto que es la bandera de mi pueblo, que es una bandera que es especial. Por lo menos para nosotros, tiene el templo de Diana, vamos a poner aquí para que vea la cámara, tiene un código binario que es 0111111010. El 0 lo transformamos en punto, el 1 en raya, código Morse, y al final lo que queda es una palabra que significa amor, que es la palabra que escogió el pueblo de Jun para que lo represente dentro de una bandera que está aprobada legalmente y que simboliza el pasado del templo de Diana, que tiene 2200 años, con el futuro, el presente del código binario, que ejemplifica de alguna forma todos los procesos que hay en red, ¿no? Y se le voy a entregar esa y el pin, porque además este pin, que es el pin que entregamos a toda la gente, lo que llamamos los pineados. Los pineados, pues yo se lo voy a entregar para que... me lo voy a poner junto a este, que es de la Asociación de Sordos. Muy interesante. Que me lo pusieron de Andalucía, que yo le dije que yo la necesitaba verdaderamente, este emblema, que lo necesitaba, porque hay tanta gente que hace oídos sordos, que a veces tiene uno que aprender todos los lenguajes posibles para que escuchen. Y ahora pues estoy muy satisfecho de ponerlo, fíjate, junto a la bandera de Andalucía, el templo de Diana,
y sabía lo de la clave porque es que su fama por favor, ha habido ocasiones solemnísimas en donde he podido comprobar en las televisiones y demás cómo explicaba el significado del código binario. Del código. Bueno, pues podemos encontrar a Juan de Loxa en una página web que se llama juandeloxa.com y estoy convencido de que cualquier usuario que entre a esa página se va a sorprender. Se va a sorprender primero por la edad de Juan de Loxa, porque no hemos dicho la edad que tiene. No, pero eso se va a ver en la página muy pronto, porque uno tiene la edad que, eso dicen, la que represento, ¿no? Pero yo voy a incorporar un striptease a mi página, y entonces cuando a mí me vean de cuerpo entero y tal y cual, van a apreciar inmediatamente la juventud que derrocho. Porque yo no sé si el cuerpo es el espejo del alma o no, pero pienso que tanto mi desnudo integral, porque es desnudo integral, es por a ver si me invitan con el hijo de la Pantoja a hacer bolos en las discotecas, porque estamos en tiempos de crisis. Hijo mío, un pobre jubilado, ¿qué hace un pobre jubilado si no se saca unas pesetillas de donde, bueno, pesetillas no, euros? Nos hemos quedado aperruchados totalmente. Y hay que moverse, ¿no? Sí, yo bolos, se llama bolos. Bolos. Yo estoy dispuesto a hacer bolos, y en vez de poesía voy a desnudar mi cuerpo tatuado con un nombre de mujer. Pues insisto, porque merece la pena en la página web juandeloxa.com, sobre todo los herederos de Juan de Loxa, que pueden verlo los herederos en las fotografías, pero lo más interesante, toda la obra, un repositorio de fotos y de archivos de sonido espectacular, y yo creo que una página muy interesante para que cualquiera pueda disfrutar de lo que ha sido, lo que es la obra de Juan de Loxa, con todas sus obras, como digo, su biografía, una página muy interesante para recomendar, para que toda la gente pueda entrar cuando quiera. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y me encanta el cachondeíto final, porque la vida sin un poco de sal, No, y más en estos momentos, no puede ser todo hiel, un poco de dulce tiene que haber en la vida. Un poco de azúcar, como Mary Poppins. Sí, o la cubana, ¿cómo se llamaba la cubana? ¿Qué? La de azúcar. Azúcar. Celia Cruz. Azúcar. Celia Cruz era la mejor para eso. Sí. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, muy y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente punto de vista. Señor. Y muchas gracias, Juan de Loxa. Muchas gracias.